Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Raquel. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Raquel, pues nada, cuéntanos un poquito quién eres, si te criaste en una familia católica, cómo fue tu infancia. Bueno, pues me llamo Raquel. Sí me crié en un ambiente católico. Mis padres pues, eran del camino, toda la vida de iglesia. He tenido una buena educación cristiana. Soy la cuarta de 6 hermanos y soy la única chica. Tiene relevancia porque eso pues también me hizo estar en un ambiente a lo mejor en el que pues, era una niña bastante femenina y me costaba pues, a lo mejor relacionarme con mis hermanos a la hora de jugar y todo esto, y no tenía primas ni nada parecido. Entonces en ese sentido pues, me crié un poco rodeada de gente, pero sola, pero a la vez con muchísimo empeño. Mis padres pusieron muchísimo empeño en mi educación en la fe, ¿no? Yo recuerdo haber hecho, pues eso, hacíamos laudes todos los domingos en familia, llevamos a las Eucaristías todas las semanas, también me crié con otros niños, en muy buen contexto en el sentido cristiano, sí. ¿Qué supone para ti la fe en la niñez? Pues al final siempre he agradecido, ¿no?, que mis padres pues, pudieran inculcarme esta fe, pero a la vez no resultaba mía, resultaba una fe heredada de mis padres que me hizo mucho bien, me salvó pues, del alcohol, de malas amistades, el tener esas raíces, pero no resultaba mía. Yo no conocía personalmente a Dios, aunque creía ciertamente que sí, y que incluso estaba por encima del resto de, a lo mejor, cristianos que podían haber, ¿no? Me creía pues más sabia, más con respecto a lo mejor la fe, ¿no?, por el hecho de haberme criado pues en una familia que me lo inculcó desde pequeño. Pero me doy cuenta de que en realidad no conocía a Dios por mí, sino por la experiencia de otros, que también es válido, pero no tenía experiencia de él personal. Entonces era al final un Dios lejano para mí. Vale, y entonces ¿cómo y cuándo empiezas a retroceder en tu relación con Dios? Pues eso sucedió más bien en la adolescencia. Resulta que todo tiene contexto en la infancia, ¿no? Porque era una niña con un carácter muy sensible, criada al lado de hombres, ¿no?, muy retraída, que le costaba mucho hacer amigas, porque no me había relacionado con la figura de la mujer en exceso. Entonces pues se me hacía difícil tener amigas. Luego también sufrí en mi infancia un abuso sexual que también condicionó muchísimo el resto de mi vida y la manera en la que me presentaba el mundo, ¿no? La manera en la que a lo mejor pues, tenía autoconcepto de mí, ¿no? Y a lo mejor la relación con los demás también se vio afectada, y sobre todo la relación con Dios también, a raíz también de esto se vio afectada, ¿no?, porque hubo una duda, ¿no?, de si era padre, de si cuidaba, ¿no? Ay, me emociono, pero esa es la situación. Nada, tranquila, no te preocupes. Y eso, ¿no?, sobre todo, pues se caracterizaba por una sensibilidad muy grande y me costaba la relación con el prójimo mucho. Vale, tienes este momento de mucho sufrimiento, ¿se lo llegas a comentar a alguien? ¿Se lo cuentas a alguna persona? ¿A alguien que te ayudase? Resulta que bueno, al principio no era consciente a lo mejor un poco de la situación, ¿no?, a medias, era consciente a medias, pero conforme fui creciendo lo fui viviendo con mucha culpabilidad, ¿no? Efectivamente ahí jugaba un papel importante la fe que había recibido, porque pues, el tema sexual pues, me hacía avergonzarme, sin que me hubieran querido, por supuesto, transmitir esto, pero yo sí lo vivía así, lo vivía con culpabilidad, lo vivía con miedo, lo vivía con cierto, pues, vergüenza. Vergüenza sería la palabra más apropiada para definir esto. Entonces no hablé del tema en absoluto. Vale, tienes este sentimiento de culpabilidad.
¿Cómo influye en tu vida? Quiero decir, ¿cómo reaccionas ante este hecho? ¿Cómo trasciende? Llegando a la adolescencia la cosa pues se complicó un poco más en clase, bueno, las hormonas revolucionadas, pues seguía el mismo problema con la relación con las amigas y todo esto, ¿no? Me costaba mucho, era muy introvertida, me hicieron bullying, sobre todo el periodo de la ESO, para mí fue bastante difícil, me resultaba muy difícil ir a clase y esto solo hacía que me metiera en mí misma, ¿no? Luego también pues tenía muchísima competencia con las demás mujeres, luego pues nada, pues eso, tenía muchísima, vivía pues, me aficioné mucho a la moda, quería ser modelo, todo al final para validarme, ¿no? Para validar todo lo que no sentía que fuera, validarme a través de mi cuerpo, de lo que los demás pensaran de mí, intentaba sacarme, exprimirme, ¿no? No sabía el daño que me hacía, ¿no? También pues, llegó un momento en el que también tuve novio y viví una relación con él que pretendía, era un novio cristiano, un chico buenísimo, pero al final pues, la relación también se vio truncada por todas estas situaciones que yo tenía, ¿no? La competitividad, el tema del abuso, él también arrastraba sus cosas, ¿no? Entonces hicimos un poco pues, cóctel molotov y pues vivía, yo recuerdo que vivía apegada a él, ¿no? Él era mi mundo y él me validaba y pues en este contexto también tuvimos problemas de ámbito sexual, nos costaba mucho lo que realmente deseábamos, ¿no? Que era vivir un noviazgo casto, un noviazgo basado en Dios y no éramos capaces. Entonces también esto nos forzó, nos sentimos forzados al matrimonio, por decirlo de alguna manera. No es que nadie nos forzara, ni mucho menos, ¿no? Pero la situación veíamos como que podía tener reparo en, bueno, pues si me caso, pues se acaban muchos de estos problemas que a lo mejor veíamos que eran problemitas, pero tenían un gran fondo, ¿no? Una gran base. No era el problema que teníamos a lo mejor él y yo pues para llevar un noviazgo casto, el problema, sino todo lo que arrastrábamos de base, que era la desconfianza en Dios, el no podernos amar ni donar al prójimo porque estábamos rotos, yo estaba rota y en mí misma no me tenía respeto, entonces, ¿qué quería? En este tiempo de la adolescencia, ¿cuál es la figura de Dios en tu vida? ¿Estás enfadada con Él? Pues no era consciente, pero sí le reprochaba tal vez un poco, indirectamente, ¿no? Porque no quería pensar tampoco directamente en esta situación, pues, a lo mejor del abuso, pero sí le reprochaba a lo mejor que no hubiera sido pues, el padre cercano que a mí me anunciaban que era, ¿no? Sí, yo seguía yendo, a mí seguía formando parte de la comunidad neocatecumenal, tenía una vida a expensas de la gente muy normal, muy cristiana, porque siempre me había sido, pues, en ese sentido, sin quererlo, porque realmente no era consciente, no pienso yo que no era consciente, pero sí una apariencia al respecto, pero no había para nada un conocimiento de mí en Dios, incluso había una desconfianza. No me acercaba, o sea, aparentemente me acercaba a él, ¿no? Vivía una vida con todos los, pues a lo mejor requisitos que se me pedían, ¿no? Pero profundamente no estaba cerca de él ni tenía pretensión tampoco a conocerlo íntimamente. ¿No hubo nadie que te ayudara a acercarte de nuevo a Dios? Dices que tu novio era cristiano, ni siquiera él te ayudó, no sé, a volver al cristianismo, a volver a la fe. ¿No hubo nadie? Pues resulta que el problema es que yo no tuve un buen discernimiento sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, ¿no? Tuve un discernimiento en un momento dado sobre la vida religiosa. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo conocí a este chico era ideal, maravilloso y guapísimo de la muerte, y a mí era, pues si no es A, pues es B, y no hubo un discernimiento sobre el matrimonio, entonces tampoco hubieron preguntas, simplemente nos dejamos llevar, o yo me dejé llevar, ¿no? Un poco por la inercia de la situación. No, y él tampoco, pues también estaba pues, en sus momentos, ¿no? También teníamos ahí esta lucha, ¿no? Por parte de los dos, yo cuento mi parte, pero él también tenía pues sus luchas también, sus heridas,
sus dificultades, también sufríamos mucho juntos por no poder apoyarnos en Dios como noviazgo, ¿no? Pero al final pues decíamos, bueno, pues nos casamos y todo esto que a lo mejor es lo que está poniendo la piedra, pues desaparecerá y nuestro matrimonio pues será maravilloso, ¿no? Y ahí puse toda mi esperanza. ¿Y os casáis? ¿Y qué pasa? Pues resulta que esa fue la piedra detonante de darme cuenta de en qué situación me encontraba. Porque nos casamos y resultó ser que el hombre que yo quería que me llenara no me llenaba. Que el matrimonio en el que yo había puesto todo mi desempeño y a los ojos del mundo podía parecer tan especial y tan maravilloso que tan joven estuviera casada, y qué maravilla, ¿no? Porque eso suponía que me había encontrado con Dios, realmente no era así. Y nos vimos recién casados en una profunda desolación. Mi matrimonio se fue a pique. O sea, es que fue desde el minuto cero, y en el momento en el que lo vimos dijimos, ¿cómo hemos acabado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo nos hemos dejado llevar, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Pero a veces pues hace falta poder tocar fondo para poder resucitar, ¿no? Y esta fue justo esa piedra de gran tropiezo que nos hizo caer en el abismo y nos hizo pedir ayuda a nuestra Madre la Iglesia y poder realmente empezar un discernimiento sobre el matrimonio y poder empezar a querer vivir el matrimonio con Dios, a sanar también nuestras heridas que nos complicaban, nos dificultaban, ¿no? Porque dificultó mucho también, nuestras heridas dificultaron muchísimo también que pudiéramos tener pues, una relación sana. A veces no era que no quisiéramos o teníamos mucho empeño durante el noviazgo, era que no podíamos. No podíamos porque no estábamos completos. Vale, el término iglesia es como muy general. ¿Nos podrías explicar mejor cómo y de qué manera, cuándo os ayudó la iglesia? Pues, resultó que vivimos situaciones muy difíciles durante un par de años, los 2 primeros años. Fueron situaciones en las que pues, yo estuve embarazada y todo, que eso también hormonalmente pues, complica las cosas, en las que mi marido me llegó a decir que me ponía los papeles en la mesa, que no aguantaba más, en las que, ¡ay, me emociono! En las que yo recuerdo un momento concreto en el que entré profundamente en la resignación de decir, Raquel, acepta que esta va a ser tu vida y tienes que tirar para adelante, cárgala y tira para adelante. Entonces, entré en la resignación, ¿no? En vez de la aceptación, ¿no? De la vida que se me había regalado. Y una convivencia en el camino, uno de nuestros catequistas dijo en un momento concreto, arrodillaros ante Dios y pedirle que Él os saque, ¿no? Que Él os salve, porque Él os ha metido. Yo dije, sí, me subí al cuarto, me puse con las manos en alto y le dije, sálvame tú, sácame tú de aquí, porque yo no puedo con esto, no puedo salvar mi matrimonio, no soy su dueña, se escapa a mí, por más que intento que mi marido esté contento conmigo, ser suficiente, no llego, no alcanzo, nos faltas tú me has metido en esto. Entonces recuerdo ahí muchísimo alivio y muchísima la sensación de saberme que me habían escuchado. ¿Y qué pasa luego? Nada, pues después de esto vino un sacerdote un día a cenar a nuestra casa y nosotros pues ahí pues no podíamos más, ¿no? Entonces tuvimos un momento, me acuerdo que hice una oración justo antes de cenar, ¿no? Y yo lo achaco, ¿no? Un poco también, ¿no? al Espíritu Santo. Empezamos a soltarle y tuve la oportunidad de hacer una confesión general que fue un cambio y un inicio gigante para mí, donde pude descansar muchísimas cosas que me habían pesado muchos años, que no había podido decir, que a lo mejor no era capaz de entender. También pudieron dar pues, una palabra al respecto, ¿no? de mi vida, y ahí pude empezar a ver, ¿no? A ver que al final Dios no me había dejado nunca sola, que Él había estado conmigo, ¿no? En todos mis sufrimientos, y allí donde yo había estado me había llevado de la mano y había esperado este momento para que de la fosa me pudiera también Él rescatar, ¿no? Porque a lo mejor si yo no hubiera tenido pues, ciertos sufrimientos en mi vida, a lo mejor no hubiera podido conocerle, ¿no? Conocerle de verdad.
al final todo lo vale, ¿no? Y nada, pues luego comenzamos una dirección espiritual también muy personal, que también nos ayudó mucho. También hay muchísimos grupos, la iglesia está llena, ¿no?, de movimientos que pueden ayudar mucho a los matrimonios, ¿no?, que se encuentran desorientados. Y es rica, es grande, tiene lo que necesitas, ¿no? Y yo eso no lo sabía. Entonces fue maravilloso poder encontrar la ayuda que necesitábamos y poder discernir la vocación al matrimonio, poder entender entender y vivir que por ahí pasa mi santidad por el matrimonio. Es que, vamos, eso era una cosa que para mí no tenía nada que ver, el matrimonio con la santidad, eso tenía que ver con las monjas, con los curas, pero no con el matrimonio, ¿no? Entonces, el tener la donación a escondidas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en lo pequeño, en mis hijas, en mi casa, en mi marido, en aprender a quererle, en aprender a ponerme al servicio, a quitarme yo, pero siempre desde la donación, desde el poderme poseer, el poder conocerme y poderme poseer para poderme dar. El problema es que antes yo lo intentaba, pero es que no era dueña de mí tampoco. Entonces, ¿qué tenía que dar? Nada, daba miseria, me cogía a los demás y los absorbía, ¿no?, en vez de poder nutrirme de Dios, conocerle y poder amar al prójimo. O intentarlo, ¿no?, porque es un camino difícil, ¿no? Pero la diferencia que yo veo más abismal es que ahora caminamos los dos en pos, ¿no? Siempre dirigiéndonos a eso. Hemos renunciado, pues, a varias cosas, ¿no?, que a lo mejor el mundo, pues, puede juzgar oportunas, ¿no? Y hemos puesto por delante, y espero poder seguir haciéndolo de verdad, que el Señor siga con nosotros. Hemos podido poner por delante la fe de nuestras hijas, nuestra maduración en la fe también, porque sabemos que es lo único que nos mantiene en pie, porque cuando hemos tenido dinero no nos ha mantenido en pie, cuando hemos tenido nada, solo Él. Para ti la confesión general, la dirección espiritual son muy importantes, pero ¿qué otro sacramento te ha sostenido? ¿Qué otro sacramento consideras que te ha sacado? Sí, he descubierto mucho cómo, pues eso, ¿no?, a veces se me van los nervios con mis hijas o lo que sea, o con mi marido en mi casa, me superan las cosas, y he podido descubrir cómo, claro, si es que si yo estoy vacía del Señor, estoy dando a mí, ¿no? Entonces no doy nada, lo que decía antes, ¿no? Entonces, el poder descubrir el sacramento de la Eucaristía como una manera de llevar a Dios, ¿no?, como un sagrario, y poder, pues, pedirle, acompáñame cuando salgo de la iglesia y digo, vente conmigo a casa, porque solo de Él nace la fuerza, es que yo ya me conozco, ¿no? Y la adoración también me da muchísima paz saber que siempre puedo ir, que está ahí, está esperándome ahí. La alabanza también, en mi día a día, poder bendecir. Soy una persona súper negativa, excesivamente negativa. Y bueno, quedan resquicios de mí, de eso, ¿no? Es un carácter súper, pues un poco complicado, ¿no?, un poco introvertido. Y poder bendecir por las cosas que tengo, es que me da la alegría que sé que no es mía, ¿no? Entonces, que el Señor haya podido transformar y que le queda, ¿no?, pero poder, pues eso, ¿no?, ver que hay una transformación en mi carácter también, en pequeñas cosas que a lo mejor solo percibo yo, pero ya son suficientes para mí, son más que suficientes. Vamos, a veces miro atrás, miro cómo eran las cosas antes de que el Señor pues se hiciera presente realmente en mi vida, y recuerdo el principio de mi matrimonio, cómo intentábamos beber el uno del otro, y ahora solo le pedimos danos tu vino, porque Él lo ha cambiado y tenemos confianza en que Él pueda seguir haciendo con nosotros. ¿Cómo viviste el tema del perdón, del rencor? ¿Cómo lo has vivido? Pues a raíz de, pues, toda esta situación, ¿no?, todo lo que la Iglesia también me pudo ayudar, con los sacramentos también muchísimo, que me ayudó muchísimo en la parte óntica de mi ser. También me vi necesitada de sanar también mi cuerpo, sanar también mi psicología, ¿no?, que también se había visto afectada por esto también. Y
y pues, pude acudir a un psicólogo cristiano también, que es importante, ¿no? porque no, me dio un contexto que realmente acababa basándose en el amor que Dios me tenía, ¿no? Él podía llorar conmigo, podía luchar también conmigo, me sentía acompañada por este psicólogo como parte de la Iglesia, Y pues al final pues, de este proceso pude perdonar, y para mí fue una liberación, porque a lo mejor no era del todo consciente, ¿no? De todo lo que esto va acumulando, ¿no? Pero si yo me quería sana, ¿no? Y también tenía que poder perdonar por mi bien también, ¿no? Y también por la sanación de otro, ¿no? Poder liberarle, ¿no? De alguna manera, aunque bueno, eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Pero que no quedara en mi conciencia, ¿no? Cierto es que es un proceso complicado, ¿no? Y que pues estas cosas a veces tienen algunos retrocesos, ¿no? Porque al abarcar tantas partes de la persona, y que no solo eso, también pues el resto del contexto de mi vida, ¿no? Muchas veces también puede afectar, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del bullying y todo esto, del poco amor propio. Pero para mí fue una liberación. O sea, para mí fue uno de los mayores actos de gloria a Dios, porque algo que me traumatizaba tanto, que me envolvía tanto, al final fue sencillo. Es que lo hizo Él. Él me fue moldeando, ¿no? ¿En el momento presente te sientes sanada? Pues mirando atrás veo que sí, y veo también que hay un cambio, en matrimonio, que tengo ganas de ayudar. O sea, eso para mí es lo que hace el cambio. El decir que si yo veo a otra persona que pasa por esta situación, porque es muy común, es súper común, no os hacéis una idea de lo común que puede llegar a ser. Veo a una persona que está sufriendo esto, solo quiero que pueda experimentar lo que yo he experimentado. Por lo tanto, sí veo que hay una sanación. ¿Qué es una sanación total? No lo sé. Yo creo que nunca seremos, vamos a decir perfectos, aunque no es la palabra, ¿no? Hasta que lleguemos al cielo, ¿no? Y el Señor nos dé un espíritu y una completa, ¿no? Pero al final, el hecho de que esto, aunque a lo mejor nunca pueda estar, pues nunca pueda ser una persona totalmente completa y maravillosa, y que lo soy, soy maravillosa porque Dios me ha creado maravillosa. Es importante también dar gloria de las obras del Señor. Esta historia me ha llevado a Él. Entonces, no me hace falta más. No sé. Con eso es suficiente. Y aún me da más, y aún me da un matrimonio que se acerca a Dios, y aún me da unas hijas que seguro me van a acercar a Dios a través de la donación. O sea que no me importa tanto la sanidad de esto, sino que mi vida me conduzca hacia Él. Para mí eso en este momento tiene más peso. Raquel, ¿qué le dirías a esas almas que no creen en el Señor, que no se sienten cuidadas por Él, que no creen que Él pueda estar ahí con ellas, con esas almas? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo, qué palabra? Pues yo les diría que ellos a lo mejor no son capaces de verlo, pero que hay una, no sé si es una parábola, un misdrash o una oración de colegio, no sé lo que es, pero hay una oración que dice que ibas por la playa y llega un momento en el que solo se ven unas huellas, ¿no? Y entonces entonces esa persona le pregunta al Señor, ¿por qué no estabas conmigo, ¿no? En este momento, ¿no? Y el Señor le dice, estas huellas son mías, ¿no? Yo te llevaba, ¿no? Entonces, no puedo. Entonces, digamos que a veces no somos capaces de ver que el Señor está, pero está. Búscalo, o sea, búscalo porque de tu vida, por muy desastrosa que te pueda parecer, se puede sacar gloria.
se puede sacar gloria y se puede sacar alegría. Y yo no cambiaría nada de lo que he pasado malo en mi vida por lo que me supone haberme acercado. Raquel, muchísimas gracias por tu cambio de agujas. Va a hacer muchísimo bien a la gente que nos oye, que nos escucha y que nos ve. Gracias. A vosotros. Pues amigos, aunque pensemos que estamos solos en este camino que Dios nos ha marcado, el Padre siempre nos acompaña, el Padre siempre está ahí con nosotros, igual delante, igual detrás, a veces no lo queremos ver ni siquiera a nuestro lado y lo echamos, pero siempre está ahí. Así que mirarle a los ojos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.